Como esta nos vamos a mirar lo que es las ecuaciones del movimiento parabólico. ¿Sí? El movimiento parabólico es un movimiento que pues se los voy a explicar un poquito, digamos, con un ejercicio sencillo, ¿no? Vamos que una persona va a patear un balón y la patea con cierto ángulo, ¿sí? Con un ángulo acá de inclinación, por decirlo así. El balón, pues como todos se imaginarán, va a dar una trayectoria de esta manera, ¿sí? Entonces, al generar esa trayectoria, ¿sí? Se crea este movimiento que se llama pues movimiento parabólico, ¿no? Entonces, para estudiar el movimiento parabólico yo tengo que estudiarlo en dos secciones, en el eje X, o sea, de horizontalmente, y en el eje Y, que sería verticalmente, ¿sí? Tengo que estudiarlo así. Horizontalmente, ¿qué pasa? Horizontalmente, la velocidad inicial va a ser la misma en todo el recorrido, ¿sí? O sea que si se dispara en el eje X, la velocidad va a ser la misma. O sea que la velocidad inicial, pongamos acá, eje X. Entonces en el eje X la velocidad inicial en el eje X va a ser igual a la velocidad final del eje X. ¿Qué quiere decir? Que toda esta velocidad va a ser la misma en el eje X. Ojo que acá toca estudiar el movimiento por ejes, como les acabo de decir, en el eje X, ¿sí? Y la única ecuación que se plantea acá es la que dice que la velocidad, que el espacio recorrido va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. Entonces, si yo quiero hallar el espacio, por ejemplo, aquí, ¿sí? O acá, o incluso hasta el final del recorrido, yo simplemente tengo que meter la velocidad en X, que es la misma para todas, que es la misma inicial, por el tiempo a la que yo quiero. Entonces, debo saber en qué tiempo se quiere saber, ¿sí? Por ejemplo, si quiero saber cuánto ha recorrido el balón a los 3 segundos, pues multiplico la velocidad en X por el tiempo, ¿sí? Listo. Pero entonces está un poquito más complejo cuando es en el eje Y. ¿Por qué en el eje Y? Porque es que en el eje Y cambia las cosas. La velocidad de la pelota va cambiando, va disminuyendo, ¿sí? Hasta llegar al punto máximo de altura donde la velocidad, ojo, en el eje Y es cero. En el eje Y, no en X, ¿sí? Y a partir de este momento la velocidad empieza a aumentar cada vez más hasta llegar a una velocidad final en el momento justo antes de tocar el suelo, ¿sí? Que sería la velocidad máxima en el eje Y, ¿sí? Entonces, esas ecuaciones, como estamos en movimiento estamos utilizando el eje Y, entonces simplemente son las ecuaciones de caída libre, ¿sí? Que son las siguientes. Yo puedo decir que el espacio, o sea, el espacio, cualquier espacio, el de aquí, el de acá, el de acá, ¿sí? Cualquier espacio recorrido en la altura va a ser igual a la velocidad inicial, pero en el eje Y multiplicado por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la primera ecuación. Entonces está la velocidad inicial en Y, la otra, el T es el tiempo que yo quiero calcular, esa altura. La gravedad pues es 9.8, pero ojo, tienen que saber muy bien cómo meter el signo, porque si el tiempo pasa de la gravedad aquí va a ser positiva, mientras que la gravedad acá va a ser negativa. ¿Por qué pasa esto? Si por ejemplo, digamos que acá son 5 segundos, digamos, en toda la mitad llegó a 5 segundos, y yo les digo a ustedes que hallen el espacio recorrido a los 3 segundos, o sea, los 3 segundos sería por acá, la gravedad que tengo que meter acá en esta fórmula va a ser negativa porque el movimiento va hacia arriba en contra de la gravedad, ¿sí? Pero suponiendo en este ejemplo que yo les pido es calcular el espacio a los 8 segundos, entonces ya pasó de ese punto intermedio, entonces va a ser positiva. ¿Por qué? Porque acá ya la gravedad está cayendo hacia abajo, ¿sí? Es positiva. Acá la gravedad se toma positiva como hacia abajo porque pues es lo natural de la gravedad, ¿sí? Trabajar hacia abajo positiva, ¿sí? Listo. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Está también
la ecuación de la velocidad final en y, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la gravedad por y, el espacio recorrido. O sea que yo puedo calcular la velocidad final de y, o sea cualquier velocidad, ¿sí? En y, sacándole la raíz cuadrada a la velocidad inicial en y más 2 veces la gravedad por el espacio, ¿sí? Y también puedo calcular la velocidad final en y si tengo simplemente la velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo, ¿sí? Entonces en una de la ecuación de arriba, ¿cuál es la diferencia? La que de arriba tengo espacio y la de arriba la de abajo tengo tiempo. Entonces con cualquiera de las dos podemos trabajar dependiendo de los datos que yo tengo, ¿sí? Tengo también una ecuación que es la del y máximo. Esta ecuación de la y máximo va a ser la ecuación que está acá, ¿sí? Que va a ser la altura máxima, o sea, en el punto máximo del recorrido, la altura máxima de recorrido, ¿sí? Y eso está con una formulita también, ¿sí? Esa formulita la tengo por acá, que sería la velocidad inicial en y al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad, ¿sí? Ojo que es con la velocidad inicial en y al cuadrado. Y también tengo el tiempo de recorrido, ¿sí? El tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo sería pues todo el tiempo que se demora en llegar la pelota de aquí hasta acá, ¿sí? Ese tiempo de vuelo, ¿sí? En segundos. Y ese está dado por 2 veces la velocidad inicial en y dividido en la gravedad, ¿sí? Entonces esas son las formulitas que ustedes deben tener en cuenta para poder hacer los diferentes ejercicios. Tienen que tener en cuenta que por lo general los ejercicios le dan es la velocidad inicial, no se la dan en X ni en Y, sino la del vector que va en la mitad, ¿sí? La velocidad en X sería esta, inicial, y la velocidad en Y sería esta, ¿sí? Porque acuerden que tengo que separar por ejes. Entonces yo para calcular cada una, entonces la velocidad inicial en X, por ejemplo, es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de inclinación inicial, ¿sí? Y la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial normalita por el seno del ángulo de inclinación en el eje Y, ¿sí? Entonces esas son esas formulitas, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio pues para tener un poquito más claro todo. Vamos a hacerlo por acá, ¿sí? Entonces pongámosle acá una rayita. Digamos que disparan un balón con una velocidad inicial, la normal, a 40 metros sobre segundos, ¿sí? Con un ángulo de inclinación de 30 grados, ¿sí? Entonces, lo primero que le tengo, las preguntas que tengo que hacer. Entonces, digamos la pregunta A, me preguntan el tiempo de vuelo. B, la altura máxima. C, el espacio recorrido. ¿Sí? Entonces, para saber el tiempo de vuelo, entonces nos vamos a la formulita. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser tiempo de vuelo igual a 2 veces la velocidad inicial en y dividido en la gravedad. Necesito la velocidad inicial en y para poder despejar esa fórmula. Entonces, esa velocidad inicial en y, ¿cómo hago? Entonces, con las formulitas que les di acá arriba, miren. Velocidad inicial en y, ¿sí? Entonces, coloco velocidad inicial en y va a ser igual a la velocidad inicial que se las di, que sería 40 en el ejercicio, mire, dice 40 por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, si yo hago esto en calculadora, me va a dar velocidad inicial en y, esto me da seno de 30, eso es un medio por 40, eso me va a dar 20, entonces va a ser 20 metros sobre segundos, ¿sí? Y ahora sí hago el tiempo de vuelo, entonces el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial en y, que sería 20, que ya lo hicimos,
dividido en la gravedad. Puede ser 9.8 o en este caso vamos a trabajar con 10 como para hacer los números más cerrados, ¿sí? Puede ser 10 o 9.8, depende como lo trae el profesor. Entonces 2 por 20 serían 40 dividido en 10. Entonces el tiempo de vuelo serían 4 segundos, ¿sí? Ese es el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo total que se demora el balón. Hago esto un poquito más. Entonces este sería el tiempo que se demora el balón aquí recorriendo esto, ¿sí? Completamente. Entonces, ¿yo cómo hago para saber cuál es el punto cero? O sea, el tiempo máximo acá, ¿sí? ¿Cuál sería el tiempo máximo acá? Entonces, ese tiempo máximo, de altura máxima, perdón, o es el tiempo en toda la mitad, ¿qué sería? Pues sería la mitad del tiempo que se demora subiendo y bajando. Entonces, el tiempo de vuelo son 4 segundos, o sea, acá todo esto demoró 4 segundos. Entonces, acá en la mitad, pues sería lógicamente 2 segundos. ¿Sí? La mitad, ese es el tiempo que llega a la altura máxima, toda la mitad. Recorre 2 segundos hacia arriba y 2 segundos hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el tiempo, altura máxima, es de 2 segundos. Eso lo tengo que tener en cuenta para saber el signo, como les dije, de la gravedad. ¿Sí? Bueno, entonces el tiempo de vuelo ya lo tenemos. La altura máxima, entonces ya tenemos una ecuacióncita por ahí que decía que la altura máxima iba a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. ¿Sí? Entonces, el y máximo va a ser igual a la velocidad inicial en y, que serían 20 al cuadrado, ¿sí? Dividido en 2 por 10, que sería pues la fórmula, ¿no? Entonces, acá daría 400 y acá me daría sobre 20. Este 0 y este 0 se va, me quedaría 40 dividido en 2 y esto me daría 20. Entonces, la altura máxima sería 20 metros, ¿sí? 20 metros. Ah, no, acá el tiempo de vuelo serían, no, sí está bien. Acá la diferencia con la otra fórmula es que esta está elevada al cuadrado, ¿no? Y máximo, entonces serían 20 metros, ¿sí? Listo, entonces está el numeral B. Ahora el espacio recorrido, entonces me están pidiendo el espacio recorrido, que sería pues todo lo del eje X, ¿sí? Entonces ese espacio recorrido yo lo puedo hallar con la fórmula de velocidad en X por tiempo. Como dijimos que la velocidad en X era constante, o sea, la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial en X, que va a ser la velocidad en el eje X que va hasta acá, va a ser igual a la velocidad inicial, que en este caso nos dieron que eran 40, creo, el ejercicio. 40 por el coseno de 30. Velocidad inicial en X, entonces vamos a mirar cuánto da este calculito. Entonces fíjense que yo estoy calculando acá es la velocidad inicial en X, ¿sí? Yo no puedo meter ahí en la fórmula de velocidad en X por tiempo la velocidad común y corriente. Yo lo que tengo que meter es la velocidad en X porque se debe trabajar por ejes, ¿sí? Entonces hago esto en la calculadora y me da 34,64 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces esta velocidad en X, como yo les expliqué al principio, como todo esto es igual, ¿sí? Esta velocidad en X es igual, en el eje X solamente es igual, entonces puedo meter que la velocidad inicial va a ser igual a, en toda la misma, entonces va a ser 34,64. Y el tiempo que va a estar acá, ¿qué es? El tiempo que yo quiero calcularla, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, ¿sí? Entonces, el espacio recorrido, entonces al decirme el espacio recorrido me está diciendo hasta acá, ¿no? O sea, todo el espacio que recorrió en el eje X. Y ese tiempo de vuelo ya lo habíamos hecho, ¿sí? Que era el tiempo que duró la pelota dando la vuelta, ¡pan! Y cayó. ¿Que fueron cuántos? 4 segundos. Entonces, esos 4 segundos los voy a colocar acá, por 4, ¿sí? Y el espacio pues va a ser igual a 34, bueno, vamos a hacer la calculadora, 34,64 por 4
Eso me da 138,56 metros. ¿Sí? Eso fue el espacio recorrido a esas condiciones. ¿Sí? Entonces acá en estos ejercicios es importante pues saberse las fórmulas, ¿sí? Que yo les coloqué acá, saber utilizarlas, ¿sí? Y además de eso pues es importante saber el tiempo de vuelo, ¿sí? Y el tiempo exacto donde está la mitad del movimiento, ¿sí? Este tiempo para ver si en las fórmulas de la velocidad final tengo que meter la positiva o negativa, ¿sí? Bueno, espero me hayan entendido. Esto será como una pequeña introducción al movimiento parabólico, ¿listo? Entonces, que estén muy bien y espero les haya servido. Gracias.